Muy buenos días, espero que se estén gozando de las bendiciones de Dios. Estamos en esta nuestra primera clase del año, aquí en la clase de Historia de los Bautistas. Hemos estado viendo el origen del nombre, los bautistas en la historiografía. También hemos visto los principios bautistas, aquellas cosas que nos identifican como denominación. Luego comenzamos a ver la vida de los bautistas en relación a la historia del cristianismo. Vimos nuestra relación con las iglesias del primer siglo. Luego vimos nuestra relación con la iglesia católica cuando empezaba a formarse. Luego vimos nuestra relación con los primeros disidentes de la iglesia todavía en el mundo antiguo, todavía en la edad antigua. Y vimos cómo en realidad no tenemos mucha afinidad teológica o de principios con ellos. Luego vimos nuestra relación con la Iglesia Católica desde que se formó ya oficialmente, allá por el año 440, por allá en el siglo V, hasta nuestros días, cuál es nuestra relación con ellos, que es básicamente de polaridad. Y hoy vamos a empezar a ver lo que es nuestra relación con la disidencia medieval, la disidencia religiosa medieval. Nuestra relación con la disidencia religiosa medieval. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, que nos animes, nos fortalezcas, nos ayudes. Que, Padre, tú obres en nuestros corazones, nos animes, nos ayudes a estar gozándonos en ti a pesar de las circunstancias. Que encontremos en Cristo el consuelo, el ánimo, el poder para seguir adelante. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con esta clase del día de hoy. Vamos a ver precisamente nuestra relación con los disidentes medievales. Si bien nos identificamos con varios aspectos de ellos, nos identificamos con algunos aspectos de estos grupos, es claro que históricamente no tenemos una sucesión a través de ellos. Yo sé, hay algunos que enfatizan mucho ese libro con esa línea del rastro de la sangre y pues nos ubican como descendientes de estos grupos. No, históricamente vamos a estar viendo que en realidad lo que ellos hicieron y que es su legado es preparar el camino para el surgimiento de los bautistas, pero no son nuestros ascendientes, no descendemos de ellos, están por allá, son un grupo aparte, hicieron cosas que nos prepararon el camino, pero que en realidad no son nuestros familiares, diríamos, nuestros familiares eclesiásticos. La variedad de estos grupos a lo largo de la Edad Media, especialmente entre el año 800, que es la Alta Edad Media, el año 800 hasta el año de 1517, son muchos siglos, prácticamente son 700 años de historia. Hay una gran variedad de grupos que nos dificulta en cierta manera estudiarlos, pero al mismo tiempo nos permite centrarnos en esos grupos, en algunas variantes de esos grupos. Hay corrientes que surgieron principalmente en lo que es Francia, el norte de Italia. En esas regiones van surgiendo grupos como los valdenses. Los valdenses surgen en esa sección y ellos luchan por una vuelta a la sencillez de la iglesia y la preponderancia del laico en el culto. Hay que recordar que para la época en que ya estamos hablando del año 800, en esta etapa, la Iglesia Católica ya se había convertido en una institución religiosa que
que enfatizaba mucho la riqueza. Ya empezaba a concentrar riqueza, empezaba a concentrar poder, y por lo tanto los grupos disidentes casi todos van a correr hacia la idea de volver a la sencillez de la iglesia primitiva, volver a ella y impulsar la participación de las personas laicas. Hay que recordar que en esta época ya había una diferenciación muy enfática entre el clero y los laicos. Los sacerdotes eran los que podían cantar a Dios. Los sacerdotes eran los que podían leer las escrituras, interpretarlas. Los sacerdotes eran los que podían orar a Dios e interceder para que hubiera perdón. Todo ese tipo de cosas surgieron en esta etapa medieval, y al mismo tiempo pues cobraban por eso. Al cobrar por eso empezaron a concentrar dinero, empezaron a amasar fortunas que empezaron a romper lo que era la iglesia primitiva en sus primeros siglos. Estaban los grupos valdenses, otro grupo era la corriente catarista. Esta corriente era, que también por ahí dicen que pasamos los bautistas, en realidad era una corriente dualista, es decir, que era una corriente que enfatizaba esa lucha entre el bien y el mal. Hay que recordar que nosotros no somos dualistas. Decimos, pero sí hay una lucha entre el bien y el mal, pero nosotros creemos que el bien va a ganar, que no es una lucha donde no se sabe quién va a ser el vencedor, donde a veces vence el mal, a veces vence el bien, y que hay una parte buena en nosotros, una parte mala en nosotros, y ahí están el angelito y el diablito. No, nosotros no creemos eso. Nosotros no creemos en una victoria, en una posible victoria del mal, sino en lo que la Biblia dice, la victoria de Dios. Era un grupo dualista, cuestionaba la encarnación. Igual que los primeros disidentes del siglo I, de los primeros 300 años también, ellos creían que la carne era mala y que Cristo no podía haber venido en carne porque la carne es mala. Entonces, si la carne, el cuerpo es malo, Cristo no podía encarnarse, o Cristo no era Dios. Esos eran las dos posiciones del siglo I, II y III de los disidentes, que hoy también abrazan los testigos de Jehová en cierta forma, que dicen, bueno, si la carne es mala, entonces una de dos, o Cristo no se encarnó o Cristo no era Dios. Vemos, y más adelante creo que vamos a tomar voy a dar una clase de doctrinas esenciales, y ahí vamos a ver que no es así como lo pintan ellos. Y bueno, los cataristas eran muy heterodoxos en cuanto a la doctrina. Ser heterodoxos en cuanto a la doctrina es que no tenían unas doctrinas definidas, y no eran las doctrinas esenciales de la fe cristiana. Hay doctrinas ortodoxas propiamente, por ejemplo la deidad de Cristo, entre los que nos decimos cristianos independientemente de la denominación. Esta es una doctrina que es fundamental, que la creemos todos, la deidad de Cristo, obviamente la inspiración de las escrituras, la naturaleza del pecado, todo ese tipo de cosas. Bueno, ellos eran muy heterodoxos en cuanto a la doctrina, no seguían una doctrina ortodoxa, por lo tanto, bueno, alguno va a decir, pero hermano, yo he oído que los documentos que se tienen de ellos, en realidad los escribieron los católicos para desprestigiarlos, pero ellos eran como los bautistas. Bueno, no hay documentos que prueben que ellos eran como los bautistas. No los hay, y al no haberlos, y tampoco hay propiamente, ¿cómo diríamos?, historia oral que también lo respalde, porque también la historia oral es importante, y no hay ninguna de esas dos cosas. Entonces, ellos eran heterodoxos. Los valdenses no tanto. Los valdenses, vamos a retomarlos en unos momentos, ellos no eran tan heterodoxos, y sí van a tener algunas afinidades con nosotros. Luego, ahorita retomaremos un poquito a los valdenses. Dentro de estos grupos, diríamos,
disidentes estaban los paulicianos. Ellos surgieron en Armenia. Ellos creían en Cristo como un hijo adoptado de Dios. Hablaban de la adopción, o sea, es decir, Cristo nació aquí en este mundo y en algún momento lo adoptó Dios para que se convirtiera en el Hijo de Dios. No era Dios, sino por adopción. Eso era lo que básicamente ellos creían. Ellos eran iconoclastas. Ser iconoclasta significa que ellos rechazaban la construcción de imágenes. Muy parecidos a la iglesia ortodoxa de Oriente. Ellos eran iconoclastas, apoyaron la invasión musulmana de las zonas ortodoxas. Cuando los musulmanes invadieron el imperio bizantino, los paulicianos apoyaron la invasión. Eso no los hace enemigos. Hay que recordar que por un tiempo, no por mucho, pero sí por un tiempo, el Islam se veía como una herejía dentro del cristianismo. Porque hay que recordar que en el Islam también había ciertas creencias hay cierto conocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo. Eso creían en un principio. Ya después se dieron cuenta que no era una rama del cristianismo, era otra religión diferente. Más adelante se dieron cuenta. Pero bueno, en un momento los paulicianos los aceptaban. Y otra característica de los paulicianos es que ellos practicaban el bautismo de creyentes. Es una cosa característica. Hay que recordar que creer en el bautismo de creyentes no los hace bautistas. Hay que recordar que vimos 7 principios. Pueden tener uno, pero si no tienen los otros 6, no son bautistas. Pueden tener 2, pueden tener 4, pueden tener 5, pero necesitan tener los 7. Y tenemos que revisar a nuestra iglesia si tenemos los 7 para poder decir, sí, somos bautistas. Estos eran los paulicianos. Dentro de todo este mundo son 700 años, del año 800 al año 1500. Hay que recordar que la historia de la Edad Media se centra más en Europa. En Asia, en África, en América no hay Edad Media. No hay castillos, no hay señores feudales, son otra historia completamente diferente, y la división de edades es muy occidental y no toma en cuenta las particularidades regionales. Pero bueno, en estos 700 años de historia europea del cristianismo, pues aparecieron otros grupos como, con nombres chistosos, como los petrogrucianos, ya los hemos visto. Bueno, también están los enriquianos, digamos seguidores de Enrique, los valdenses, que vamos ahorita a retomarlos nuevamente, los arnoldistas, seguidores de Arnold, los lolardos, allá en Inglaterra, y los husitas, allá en lo que hoy es la República Checa. Todos ellos tenían en común, todos estos grupitos tenían en común una actividad evangelística que es muy común con los bautistas del siglo XX y del siglo XXI. Ellos eran grupos muy, no daban por hecho que las personas a las cuales, entre las cuales se movían eran creyentes, así que hacían campañas de evangelización. Ellos sí salieron de sus iglesias y pasaron a hacer campañas. Era algo que es característico de ellos y que es un punto en común que tenemos con ellos. Muy particularmente están los valdenses, como les decía, los vamos a tomar ahorita. Los valdenses
Ya vimos que ellos surgieron en Francia y en el norte de Italia. Los valdenses eran un grupo, algunos dicen, no, los valdenses eran bautistas, o los bautistas son los valdenses, que sería el orden cronológicamente correcto, pero no, ellos eran más tendientes al pietismo, que va a surgir en el siglo XIX. Que a lo que son los bautistas. Ellos en realidad no querían salir de la comunión católica, ellos se consideraban católicos. Básicamente sus doctrinas, su eclesiología, su concepto de iglesia, algunas doctrinas fundamentales del catolicismo, las tenían ellos y las consideraban parte de ellos. Ellos tuvieron que salir del catolicismo cuando el papado se negó a aceptar sus propuestas, a aceptar lo que ellos promovían como movimiento. Ellos creían que se debía de impulsar el carácter cristiano y la membresía pura. Hay que recordar que en la Edad Media las escenas que conocemos, donde hasta los sacerdotes hacen lo que se les pegue la gana, las comunidades, pues en aquel entonces la Biblia estaba en latín y ya aparece entonces ya había ciertas lenguas que ya empezaban a desarrollarse y que no eran latinas, las lenguas germánicas, propiamente las lenguas romances, pero ya empezaban a desarrollarse esas lenguas vernáculas, diríamos. Todo eso había generado un ambiente en el cual no conocían realmente sus doctrinas, no conocían realmente la palabra de Dios. Y los valdenses decían, hay que regresar a fomentar el carácter cristiano, comenzando por los sacerdotes, comenzando por los obispos, comenzando por el Papa. Llevarnos hacia un carácter cristiano en el concepto de carácter cristiano que ellos tenían, no en el concepto necesariamente escritural, pero sí en el concepto cristiano que ellos tenían. Ellos empezaron a impulsar la idea de seguir la escritura como regla de fe y práctica. Obviamente se enfrentaron con el gran problema de que había que pasar pasar las escrituras a los idiomas vernáculos del sur de Francia y del norte de Italia, que ya empezaban a perfilarse como el francés y como el italiano. Empezaron a ver esa noción de regresar a las escrituras. Obviamente eso se encontró con un rechazo de manera tajante por parte del papado. El sacerdocio del creyente, otro punto que era muy importante para ellos. Retomar ese concepto, retomar la idea de que como cristianos todos deberían de participar. Obviamente no tienen la idea de lo que sería la conversión, de lo que sería creer en Cristo como su único y suficiente Salvador, pero sí tienen la idea del bautismo. Para ellos el bautismo es lo que los une al cuerpo de Cristo. Para ellos ese sacramento era fundamental y que una vez que se tomaba había que vivir la vida cristiana. Obviamente ahí sí hay una enorme diferencia entre nosotros y ellos, pero estos tres conceptos son comunes con ellos. Para nosotros no podemos decir, ellos quieren impulsar el carácter cristiano, nosotros no, nosotros sí deberíamos de impulsar el carácter cristiano y una membresía pura. Debemos de impulsar seguir las escrituras como regla de fe y práctica, y para eso se requiere lectura bíblica, y debemos de promover el sacerdocio del creyente. Entonces estaban los valdenses, que eran un grupo propiamente
en ciertos puntos parecidos a nosotros. Las grandes diferencias están en la eclesiología, en su forma de organizar una iglesia, y en doctrinas que son fundamentales que nosotros consideramos que no podemos compartir con ellos. Entonces, pero ahí estaban los valdenses. Luego en Inglaterra surgió otro grupo muy parecido, que va a empezar a preparar el terreno para lo que sería la reforma protestante en lo que hoy es Inglaterra. Y estaban los Dolardos. Ellos fueron dirigidos por John Wycliffe. Él era un opositor acérrimo al papado. Cuando John Wycliffe vivió, la Iglesia Católica acababa de pasar una de las peores crisis de su historia. Hay que recordar que ellos tienen como su líder máximo al Papa. Pero el Papa que estaba en Roma no cumplía con las características de lo que se necesitaba, y los obispos de la región italiana lo depusieron. Eso creó una crisis constitucional o una crisis general, porque los demás reinos no italianos Francia, y católicos, Francia, Inglaterra, España, Alemania, todos esos países comenzaron a ver como que era mucha intromisión del gobierno italiano, y unos respaldaron al Papa depuesto, otros respaldaron al Papa nuevo, y se hizo el desastre. Porque obviamente, según los católicos, los papas no se equivocan y son la regla fundamental o la base de la regla doctrinal. Entonces, un papa daba unas disposiciones que según su idea eran correctas, el otro también daba las disposiciones y sus reglas eran correctas, y de repente empezaron a que uno nombra un obispo para una ciudad y el otro nombra otro obispo para la misma ciudad, y entonces ahora ya hay no solamente dos papas, hay también dos obispos en diferentes ciudades, y empieza una crisis general. Encima de eso, finalmente se reúnen en un concilio los católicos y deciden nombrar a un tercer papa, a un papa. Ellos decían, bueno, vamos a nombrar a un papa, vamos a deponer a los dos que están para que ya haya un papa. Y sobras. Se encuentran con la enorme sorpresa que los otros dos papas dicen, pues yo soy el papa. A mí me nombró Dios, entonces a mí nadie me depone. Y ahora no había dos, ahora había tres. Y la crisis se hizo muy, muy grande, les costó mucho trabajo resolverla, y el resultado fue que un escepticismo generalizado, tanto de la intelectualidad como de los sacerdotes, en toda, y la nobleza en toda Europa, toda la Europa católica, todos se quedaban así como que... y bueno, uno de ellos fue precisamente John Wycliffe. Él era opositor al papado precisamente por eso. Él era creyente ferviente de la predestinación. Creía en la predestinación. Él impulsaba la práctica del evangelismo itinerante. Llevar el evangelio a las personas, algo que nosotros compartimos con ellos, con este grupo, y empezaron las traducciones al inglés de la palabra de Dios, lo cual fue en aquel momento qué terrible, pero bueno, ellos empezaron ese movimiento. Empieza a perfilarse una reforma en Inglaterra que va a tomar todavía prácticamente otra generación más. Junto a ellos, junto a los Lollardos, estaba otro grupo
que diríamos es su continuidad, los husitas. Ellos tienen propiamente la continuidad de los lolardos, nada más que se ubican en otra región, en lo que hoy es la República Checa, ya en el mero centro de Europa. También tiene las mismas enseñanzas que los lolardos, pero en Bohemia, es decir, como les digo, en una de las provincias de lo que hoy es la República Checa. Él era ardiente nacionalista, Juan Hus. Está surgiendo el concepto de nacionalidad en Europa. Nosotros pensamos hoy en día en Francia, en Italia, en la República Checa, pero no son conceptos eternos, no son conceptos que vienen desde la época bíblica, por ejemplo. No hay ese concepto de nacionalidades. Ustedes van a notar que no hay propiamente fronteras, así como nosotros las conocemos, entre naciones y naciones en la Biblia. Por lo tanto, la movilidad era mucho más común, pero en aquel entonces empieza a haber ese concepto de nacionalismo y empiezan las nacionalidades a resentir aquellas instituciones que toman decisiones desde muy, muy lejos. En este caso, la Iglesia Católica, con su centro en Roma, tomando decisiones por la gente que vive en la región de lo que hoy es la República Checa. Algo similar va a pasar en Alemania, en Suiza, en Holanda, en Inglaterra, que van a empezar a resentir esas instituciones que afectan sus nacionalidades. Y Juan Hus es uno de ellos, y empieza a hacer esa lucha. Obviamente, su lucha de Juan Hus es corta. A él lo invitan a Italia a presentar sus conceptos, a presentar sus puntos teológicos. Le dan una carta diciendo: aquí te vamos a respetar. Y cuando llega ante el concilio, le dicen: bueno, los acuerdos con herejes no se deben de respetar. Y pum, lo apresan, lo meten a la cárcel y bye bye Juan Hus. John Wycliffe va a tener un final similar. Él sí va a alcanzar a morir, pero después van a sacar sus huesos y los van a quemar en una hoguera para demostrar que él era un hereje que merecía una muerte así. Entonces, estos grupos, en estos grupos que hemos visto, valdenses, lolardos, husitas, en estos grupos encontramos algunas cosas que son afines con nosotros. En estos grupos vemos que nuestra afinidad descansa solo en su acercamiento a las Escrituras como regla de fe y práctica. Probablemente, tal vez, no les dio tiempo de llegar a las conclusiones lógicas, como es el bautismo, como es la adopción de un sistema eclesiástico como el que tenemos entre los bautistas. Probablemente no, pero esa es una gran afinidad. Su eclesiología, es decir, su concepto de iglesia, seguía siendo igual que el de los católicos. Para ellos seguían siendo católicos, así que no eran propiamente en eclesiología. Y hay que recordar que el punto eclesiástico o eclesiológico es el que más resalta entre nosotros. Lo que más nos identifica a nosotros los bautistas con muchas denominaciones es nuestro concepto de iglesia. Ya que en conceptos como teología, como quién es Cristo, como la Biblia, tenemos ciertas afinidades con otros grupos religiosos,
pero la eclesiología es la que nos hace en cierta manera un gran distintivo como bautistas. Y ellos eran, en cuanto a la eclesiología, eran católicos y en conclusión, no podemos trazar una continuidad histórica a lo largo de nuestra historia con la disidencia al catolicismo, pero sí encontramos que tanto valdenses como husitas, como lollardos y otros grupos religiosos que surgieron en el medievo, sí encontramos a veces por ahí un principio bautista que es igual, por allá otro, pero ninguno de estos grupos tenía todos los distintivos que nos identifican como bautistas. Por lo tanto, no son bautistas, o nosotros no somos ellos. Son un grupo que a lo largo de la historia esparció ciertos principios que llegaron hasta nuestro conocimiento. Entonces, la próxima semana vamos a contestar la pregunta. Si Dios lo permite, vamos a contestar la pregunta: ¿somos protestantes? ¿Sí o no? ¿Nos podemos identificar con el protestantismo, con los reformados, por ejemplo? ¿Sí o no? Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en este día por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para esta clase, que sea fructífera, que nos ayudes a meditar, no en nuestra denominación con un orgullo insano, sino a meditar en el hecho de nuestras doctrinas y a luchar porque esas doctrinas surgen de la Biblia y no que la Biblia se acople a nuestros pensamientos, sino al revés, que nuestros pensamientos, doctrinas, principios se acoplen a las Escrituras. Gracias, Señor, te doy por todas las bendiciones que tú nos das y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerden, todavía no hay examen hasta que terminemos esta lección 10. Es una lección muy grande, pero no se preocupen, no va a ser un examen de 20,000 preguntas. Pero bueno, ahí vamos a esperar. Hasta luego.